Si queréis podemos empezar. Sí, veo que se me oye bien. Lo primero de todo, daros las gracias a todos por haber venido. A todos. Me hace muy feliz estar aquí. Dar las gracias no solo a los asistentes, a Nancy, a Pat, sino también al Espacio Fundación Telefónica, que nos ha dado una bienvenida, la verdad que maravillosa, y poder disfrutar de un espacio tan estupendo como este. Este acto es un poco el preludio del Festival Celsius 232, que empieza mañana en Avilés y que se ha convertido en un evento que yo creo que ningún aficionado a la ciencia ficción, la fantasía, el terror puede perderse. Si no lo conocéis, os invito a buscarlo en las redes sociales, a buscar información y, por supuesto, a ir allá a disfrutarlo. Yo iré mañana con ellas y espero pasarlo muy bien, como siempre. Para mí es realmente, y no lo digo por decir, es un honor estar aquí presentando a dos escritoras de la talla de Nancy Kress y de Pat Cadigan. Voy a contar una historia. Yo siempre, para quien no me conozca, intento ser entretenida en estas charlas, a la par que intentar sacar algo interesante. Entonces, aquí os voy a contar algo personal. Hay una amiga por aquí que yo le decía, hace 20 y tantos años, me dice, no digas, di 20 años. Hace más de 20 años se celebró, era 1990, así que podéis echar las cuentas, se celebró la Worldcon en La Haya. Normalmente las Worldcons son las convenciones mundiales de ciencia ficción y normalmente se celebran en Estados Unidos. En Europa tenemos muy poquitas. En el 90 hubo una en La Haya, en Holanda, y yo pude ir y estaba Pat Cadigan invitada. Entonces yo era una fan, yo soy miembro del fandom y imaginaos la ilusión que me hace 20 y tantos años después poder estar aquí presentándola a ella. O sea que cuando digo que realmente es un honor, es que realmente es un honor estar aquí con ellas. Aquí tenéis la charla de hoy, Grandes Damas de la Ciencia Ficción. Os invito también a todos a compartirlo en las redes sociales con el hashtag DamasCifi y tenéis el password para poder conectaros también al wifi. Aquí también tengo que comentar, quizá luego entraremos más en profundidad, el nombre de la charla, Grandes Damas de la Ciencia Ficción. Nos han dicho que no estamos aquí por ser mujeres. Yo creo que sí, que estamos aquí porque somos 3 mujeres. Si fuésemos 3 hombres, probablemente no hubiesen titulado la charla como Grandes Caballeros de la Ciencia Ficción. Pero bueno, entraremos en ese tema. Empezaré presentando un poco, para quienes no las conozcáis, por lo menos de una manera más o menos breve, a las dos invitadas. Aquí a mi derecha está Nancy Kress. Nancy Kress, tengo aquí unas chuletas estupendas, nació a finales de los años 40 en un pequeño pueblecito, East Aurora, americano, y aunque le gustaba mucho leer, se convirtió en escritora un poco por casualidad. Empezó a escribir, dice que durante el embarazo de su segundo hijo, y ella comenta que porque no se le daba bien ni coser, ni tejer. Así que se tuvo que dedicar a escribir. Y empezó escribiendo relatos de fantasía, después pasó a la ciencia ficción y empezó publicando relatos en revistas, como la mayoría de los autores de ciencia ficción de la época. Realmente en España no hemos tenido estas revistas, en Estados Unidos sí. Y ella comenta que cuando empezó a escribir... So you can... The translation. We've got so much equipment up here. Yes. Yes, we can hear you. We're just commenting on how much technology we have on us. Encima. Comentábamos la cantidad de tecnología que llevábamos encima. Un relato en la revista Galaxy, y ella comenta que cuando mandó aquel relato a la revista no sabía ni que existían convenciones de ciencia ficción, ni que existían el fandom, no sabía nada de ello. Y de hecho lo mandó a Galaxy, bueno, pues porque Galaxy pues parece que por el título era de ciencia ficción y iba un poco relacionado con la temática de su cuento. Le costó mucho, según parece, cobrar aquella primera historia, pero lo consiguió. Y después ya, bueno, comentaré algo más de su obra, pero os comento también premios que tiene para que veáis las escritoras que tenemos hoy aquí. Nancy ha ganado 4 premios Nebula, un Hugo, 2 Campbell,
dos Science Fiction Chronicle, un Sturgeon. Ha sido... No, really? Six nebulas. Six Nebulas. Wow. You go. Wow. Sorry. Yo tenía apuntados solo cuatro. Y también ha sido finalista muchas veces tanto del Hugo como del Nebula, como del Prometheus y otros premios. Si tenemos que destacar alguna de sus obras, que bueno, pues tiene un montón de obras, una ingente obra, pues podemos hablar de la saga de Los Insomnes, de Mendigos en España, Mendigos y Opulentos y la cabalgata de los mendigos, de la saga, la trilogía de la probabilidad, y luego podemos hablar de la trilogía del Apocalipsis. Ella ha escrito muchísimos biothrillers y uno de los temas que, lo que decía antes, si esto no fuesen mujeres, esto no se llamaría Grandes Damas de la ciencia ficción. El tema que ellas dos comparten es cómo la tecnología influye en la sociedad, desde distintos puntos de vista. Nancy quizás se ha fijado más en cómo influye en la genética, en la biotecnología y cómo esto puede afectar a la sociedad y cómo afecta a las relaciones personales por ejemplo, de padres a hijos, de hermanos o así. Algunos relatos suyos que también son de clara temática de genética, digamos, son Evolution, Margin of Error, Dancing on Air o The Mountain to Mohammed. Si no me equivoco, en 2015 se publicará este año, en otoño, Lo mejor de Nancy Kress, que será una antología que recopilará algunos de sus mejores relatos. O sea, esto es un libro que todavía no ha llegado, pero que si os interesa ya sabéis que podéis buscar. Y también tiene algún libro sobre lo que llamo yo la cosa de escribir. Esta es Nancy. Pat Cadigan nació en 1953 en una pequeña ciudad del estado de Nueva York, pero enseguida se fue a vivir a Massachusetts. Aquí tengo que hacer un pequeño chiste que no puedo evitarlo. Vosotros sabéis lo difícil que es decir adiós, pero en castellano todavía es más difícil decir Massachusetts. A ver, empezó escribiendo en revistas. Even some of us have a hard time. E incluso a algunos de los nativos les cuesta pronunciar Massachusetts. Se lían, hacen Massachusetts. Durante 16 años a mí me costó, yo lo decía mal. De pequeñas revistas, incluso trabajó escribiendo tarjetas de felicitación, aquellas cosas que antes de las redes sociales se hacían, por lo que sé. Y también ha ganado muchísimos premios. Ha ganado por el relato de la chica que salió a comprar sushi, un Hugo, un Locus, ha ganado 2 Arthur C. Clarke y durante mucho tiempo fue la única escritora, la única persona que había ganado 2 premios Arthur C. Clarke. Ha sido también finalista del Nebula, pero sobre todo es una gran conocedora de la ciencia ficción y de la fantasía, sobre todo de la ciencia ficción. Si tenemos que destacar alguna de sus obras, empezó su primera obra, su primera novela, Mind Players, y después Signers y Fools, que ganaron ambas el Arthur C. Clarke. La Tea from an Empty Cup, que es la novela que empezó su serie de Dore Constantin, que es una especie de departamento policial de delitos tecnológicos. Finalista del Nebula fue un cuento, Pretty Boy Crossover, y también Ángel, que también fue finalista del Nebula. Fue finalista del Nebula también con The Power and the Passion. Y ha escrito muchos ensayos, tanto sobre ciencia ficción, ha escrito novelizaciones de películas y es alguien muy activo como miembro de la comunidad de la ciencia ficción. También, por lo que sé yo, ella se trasladó a vivir a Inglaterra y en Londres, por lo que sé. También daba unas charlas en una librería de Oxford Street y lecturas y paneles, aparte de... Bueno, pues eso, es una gran conocedora del género. Yo lo que os contaba, en 1990 tuve la oportunidad de conocerla en la WordCon y por eso pues ahora estoy muy emocionada y muy nerviosa pudiendo presentarla. Como veis, tengo muchas chuletas y su obra ingente de las dos.
Yo solo me queda decirme, para quien no me conozcáis, soy Susana Vallejo, yo también soy escritora de ciencia ficción y de fantasía, he escrito infantil, he escrito juvenil, he escrito para adultos, he ganado el premio DB, he quedado finalista del Minotauro 2 veces y creo que estoy aquí como mujer y como miembro del fandom, más que otra cosa. Y lo que espero es ser conductora de todo lo que nos puedan contar ellas. Así que para empezar yo les preguntaría por qué empezaron a escribir y sobre todo por qué escribir, en el caso de Nancy empezó escribiendo fantasía y después ciencia ficción, o por qué ciencia ficción, por qué estos géneros. Y primero Nancy, si te parece. La verdad es que no había planeado convertirme en escritora de ciencia ficción. ¿Me oís? Bien, como decía, no iba a ser escritora de ciencia ficción. Yo era profesora de cuarto curso. Y no me daba cuenta de que se estaban escribiendo nuevas obras. Yo creía que todos los autores de las obras que había leído de pequeña habían muerto y que ya nadie escribía más libros. Y cuando fui creciendo y descubrí que sí se podía seguir escribiendo y que te sigan publicando, pues es cuando decidí convertirme en profesora. El caso es que al llegar a mi segundo embarazo, me encontré retenida en casa todo el día y estaba que me subía por las paredes. Me estaba volviendo loca. ¿Se oye? Se oye la traducción, es en el canal 2. Canal 2 para interpretación al castellano. 3. ¿Se escucha la interpretación? Canal 2, traducción. Hay que decirles que el 2 es español y el 3... Y para cambiar de canal, pues ya lo veo por aquí. ¡Pum! Una flechita que hay. Estupendo. ¿Me estáis escuchando? Sí, 2 ¿Hay interpretación? Sí. Spanish is on a different Yeah, channel. I can hear you. That's okay for you. You are in the right channel. I just keep talking? Yes, you can. Okay, I'm sorry. Obviously. Bueno, pues como podéis ver, no estoy yo muy acostumbrada a esto de que me hagan interpretación simultánea, dice Nancy. Como decía, empecé a escribir cuando mis niños eran muy pequeños, mis hijos eran muy pequeños, porque quería hacer algo que involucrara palabras de más de una sílaba. Y yo no sabía que iba a ser escritora de ciencia ficción, no tenía ni idea. Había leído mucha ciencia ficción, sí, pero es que siempre he sido muy lectora y no he conocido a ningún escritor o escritora que no fuera un lector voraz de niño. Así que a mí me gustaba mucho la ciencia ficción y empezaba a escribir historias y me las rechazaban. Empezaba a escribir historias y me las rechazaban y al final conseguí que un cuento de ciencia ficción pues me lo compraran. Un año más tarde me compraron otro y luego me fueron comprando más y poco a poco fui pillando impulso. Y básicamente me convertí en escritora de ciencia ficción pues casi por casualidad, sin haberlo planeado. Pat. Oh. Uy, perdonad, es que estaba distraída. A ver, yo soy una de esas personas que han tenido mucha suerte en la vida, porque siempre tuve muy claro a qué me iba a dedicar. Tan pronto supe que había gente que escribía libros y se ganaba la vida con ello, sabía que yo iba a ser una de esas personas. Y empecé muy temprano, tenía unos 3 o 4 años cuando empecé a escribir. Mi madre me regaló una máquina de escribir Underwood, de estas manuales tan duras y pequeñas. Tenías básicamente que dar con el puño, no con el dedo, a las teclas, porque si no, no se marcaban sobre el papel. Y yo pensaba que había desarrollado tanto la fuerza de los dedos que había llegado al punto en que era capaz de matar a alguien simplemente apuntándoles con el dedo. Así que, total, empecé a escribir un relato y siempre eran relatos en plan, el cohete que va no sé dónde. Y un día mi madre me dijo, oye, ¿y por qué no te pones a escribir una historia corta antes de empezar con el capítulo 1 de una novela? Haz un relato, uno cortito, y luego ya vas a algo más largo. Y dije, pues mira, es una buena idea. Y empecé a tratar de escribir un cuento, y a tratar de escribir un cuento, y a tratar de escribir un cuento. Yo estaba en el colegio en esta época, y igual que Nancy, yo era una lectora voraz.
y leía de todo, pero siempre acababa volviendo a la ciencia ficción. Si tenía tecnología o extraterrestres, yo encantada. Y también me gustaba, por otra parte, el género de fantasía. Pero es que ciencia ficción, cuando yo crecía, era una especie de paraguas que englobaba todos los géneros, ¿eh? En ciencia ficción se incluían fantasía y terror también. Teníamos a Tolkien en mi biblioteca como ciencia ficción. El Señor de los Anillos, ciencia ficción en la biblioteca, ¿os lo podéis creer? En fin, el caso es que, según iba creciendo, descubrí las antologías de lo mejor del año, antologías editadas por Judith Mello. Y ciencia ficción ya no era un término paraguas que englobaba a todos los demás. Mello se encargaba de revisar todas las revistas que se publicaban, y se publicaban muchas revistas de literatura de género en los años 60, y lo que hacía ella era buscar historias, por ejemplo, de Bernard Malamud, de Jan Shiver, de Walter R. Miller Jr., de Ward Moore, de ciencia ficción realmente de la dura, de la que tenía alegorías muy extrañas acerca de la muerte de los dinosaurios, con muchos conceptos científicos. Y mi ambición era ser lo suficientemente buena como para poder ser incluida en una de estas antologías. Y siendo, como era muy joven en aquella época, pensé que, que yo estaba chupado. Para cuando conocí a Judith Mello, las antologías ya habían desaparecido, eran simplemente un recuerdo, pero sí era más consciente de lo difícil que hubiera sido entrar en ellas. Yo lo que quería básicamente era que hubiera cada vez más tecnología en el mundo y poder escribir sobre tecnología. Y mirad lo que llevo colgado ahora de las orejas. Es que la tecnología es fantástica, me encanta saber cómo funcionan las cosas, cómo pueden funcionar, cómo las puedo desarrollar más. Yo era el tipo de niña que pillaba libros estos desplegables, de los que abres y sale una figurita. Bueno, pues yo destrozaba la figurita para ver cómo funcionaba el dichoso libro de las narices. ¿Puedo hacer una pregunta yo al público? Pat, interrumpe Nancy. La verdad es que tuviste mucha suerte al saber que existía la ciencia ficción. Yo no me enteré de que había ciencia ficción hasta los años 14, hasta que tenía 14 años, perdón. Crecí en los años 50, y en los 50, en Estados Unidos, la literatura estaba muy dividida por géneros. En la biblioteca había una sección para niñas y una sección para niños. A mí me encontrabas, dice Pat, siempre en la sección de niños. Y dice Nancy, pues yo es que era una niña buena y no me atrevía a saltarme las barreras. No estaba en la frontera, no cruzaba la frontera, siempre estaba en la zona de literatura para niñas. Y en la de niñas había un montón de obras de fantasía, pero no de ciencia ficción. El caso es que a los 14 me eché mi primer novio. Y nos veíamos después de clase y él practicaba mucho, ensayaba con el piano, porque iba a ser pianista profesional. Y yo le tenía que ayudar a afinar el piano. Y resulta que es que soy absolutamente nula para afinar los pianos. Él se dio cuenta rápidamente y nos limitamos a que yo le hacía compañía y le echaba un vistazo yo a lo que él tenía en las estanterías. Y una de las primeras novelas que vi allí era El final de la infancia, de Arthur C. Clarke. Y la empecé a ojear y me quedé alucinada. Era un lienzo lo suficientemente grande como para poder pintar lo que quisiera, historias que ni siquiera sabía que se me habían ocurrido. ¿Un autor que realmente te abriese la puerta? I can't think of... No podría citar uno en concreto. Bueno, a ver, sí que puedo, me corrijo. Además de ir a la biblioteca y a la zona de niños, como os decía, pues también trabajaba en una botica, una farmacia, una botica. Bueno, pues en Estados Unidos, en estas boticas o ultramarinos, farmacias, vendían de todo. Vendían caramelos y tenían un estante de estos rotatorios, un expositor giratorio, llenos de novelas en edición barata. Y había muchos libros muy interesantes que el boticario me dejaba llevarme a crédito. Es decir, yo me llevaba el libro y le pagaba 10 centavos a la semana. A lo mejor el libro costaba 45 centavos, bueno, pues yo le pagaba 10 a la semana que me descontaba del sueldo. Y ahí conseguí La vista desde las estrellas, de Walter Miller Jr., que es un recopilatorio de cuentos. Y también leí la introducción
Bueno, he escrito, mejor dicho, la introducción de un libro llamado Dark Benediction, La bendición oscura, de Miller, que es un recopilatorio de todas sus obras en relato corto. Y Walter Miller Jr. lo veo ahora, en perspectiva, como un autor muy sexista, era muy machista, como buena parte de los autores de la época, eran hijos de su tiempo. Pero, al mismo tiempo, era una lectura que me hizo ampliar mis horizontes mentales. Miller era un maestro de la frase bien afilada, bien perfilada, mejor dicho. Recuerdo dos de las historias de Bendición Oscura. Una que se llamaba Big Joe and the Ant Generation, el Gran Joe y la generación hormigas. Y es una historia acerca de cómo se procede a la terraformación de Marte, cómo se va perdiendo la atmósfera de esa zona que han terraformado, y los marcianos tienen que redescubrir cómo se usa la tecnología para evitar estas fugas de la atmósfera. Y un ladrón se da cuenta de que tienen que corregir la situación antes de que se ahoguen todos. Él es el primer personaje en darse cuenta. Y entra en una especie de fortaleza, y en la fortaleza se encuentra con que tiene que resolver una serie de problemas para ir avanzando, como si fuera un laberinto, digamos, hasta llegar a las máquinas que controlan la atmósfera, para evitar que haya problemas. Y, bueno, aparece por ahí de repente una chica guapa, por ejemplo, afinando pianos, como nos decían antes. Pero aparece una chica guapa que es la que controla la tecnología. Y la mejor definición que yo he oído en mi vida es la de que un experto en tecnología es el ladrón que le dice a los dioses qué es lo que tienen que hacer. A mí eso me encantó. Y la otra historia que me marcó es Dark Stellar, acerca de un actor. A los actores en esta historia les sustituyen sobre el escenario los robots. Y es un cuento muy antiguo, ¿eh? Pero uno de los actores, al verse abandonado a dejar el escenario, se convierte en Bedel del teatro en el que había actuado. En fin, todo esto se gestiona a través de una especie de caja negra, ¿eh? Los robots los controlan a través de una caja negra. Y el Bedel, el antiguo actor que ahora es Bedel, le dice al operador de la caja negra: ¿qué harías si tu trabajo lo hiciera otra caja negra? Un robot, una máquina. Y el tipo que opera la caja negra le dice: bueno, pues si eso ocurriera, buscaría trabajo creando yo cajas negras. Y me gustó la actitud. Me dije: voy a hacer yo lo mismo. Voy a ser creadora de cajas negras para que nadie me pueda quitar a mí el trabajo, ni la ilusión, ni lo que quiero contar. Y esas son las dos historias que realmente me han marcado parte del rumbo de mi vida. Bueno, dice Nancy, The Grimm es otra de las historias que me marcó a mí. Yo llevaba tiempo leyendo ciencia ficción. Me encantaban las ideas. Me encantaba el lienzo que ofrecía. Pero nunca pensé que los personajes fueran reales. Hasta que no leí Los desposeídos de Ursula K. Le Guin. Y de repente Shattuck y Takbar y los demás personajes de esa historia eran tan reales para mí como los miembros de mi familia. Y era algo que yo no había visto nunca, al margen de la literatura comercial. No lo había visto en la ciencia ficción. Igual que es uno de los libros clave de Ursula K. Le Guin, junto con La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos. Y son las dos obras que me animaron no ya a leer ciencia ficción, sino a escribir ciencia ficción. Porque eran gente real de la que hablaba. No eran cosas que se inventase ella. No eran replicantes, no eran elementos que existían para hacer avanzar la trama. Eran personajes de verdad. En 1971 Isaac Asimov escribió un ensayo acerca de caracterización de los personajes. En ese ensayo él decía que no era importante crear personajes, que la ciencia ficción iba de ideas, del sentido de la aventura, pero no acerca de los personajes y su construcción. Y que la New Wave estaba cargándose la ciencia ficción tradicional. Yo no estaba en absoluto de acuerdo. Yo creía
que esos libros de Ursula K. Le Guin que estaba empezando a describir tenían personajes de verdad y que eso estaba cambiando la ciencia ficción y que yo quería ser parte de ese cambio. Siempre se ha caracterizado, y lo dicen, por ser una literatura de ideas, y muchas veces muchos autores quedan tan cegados por esas grandes ideas o esas posibilidades del futuro que se olvidan de los personajes. Nancy siempre ha defendido no solo los personajes, sino lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo afecta la tecnología a la humanidad, cómo la sociedad puede quedar marcada por cambios tecnológicos o genéticos. Y en concreto yo he leído que algunas veces comentaba que la típica relación que aparece en cualquier libro es de hombres y mujeres, con lo cual ya tienes ahí una relación amorosa a partir de la cual escribir, y ella prefiere centrarse en relaciones familiares de padres e hijos o de hermanos, como pasaba, por ejemplo, en Mendigos en España. Los personajes también son todo para ti, Pat. What characters? Yes. Oh, yeah. ¿Los personajes? Sí, sí, desde luego. Me encantan los personajes. Buena parte de la ciencia ficción que yo leía, sobre todo la de Asimov, los personajes eran entes privilegiados, eran los que tenían la información de dentro. Y a mí lo que me gustaba era saber cuál era el impacto que iba a tener la tecnología en la sociedad. Yo de insider tengo poco, de información privilegiada tengo poco. Soy siempre el que tiene, la que compra el portátil que tiene el monitor defectuoso, la que saca el carrito en el supermercado al que le tiembla la rueda. En fin, el primer ordenador que me compré fue encenderlo y reventar el monitor. Lo tuve que devolver. Y yo siempre he enfocado la ciencia ficción de la siguiente forma. Vamos a ver, las personas somos personas. Y podemos tener por fuera la pinta que queramos, pero si hablamos unos con otros unos minutos, con o sin tecnología de por medio, descubriremos que todos tenemos una base común, algún elemento en común. Así que a mí lo que me preocupaba no era tener esa información privilegiada, porque normalmente en la vida real tú no tienes información privilegiada. A mí lo que me interesaba era un cambio en la ciencia ficción que leía. No es que toda la ciencia ficción que yo leía fuera así, pero sí había bastante. Había mucha ciencia ficción que eran ideas muy buenas, pero me gustaba sobre todo la que tenía buenos personajes, la que estaba poblada por personas de verdad. Gente que podía experimentar algo que yo no iba a experimentar en mi vida. La colonización de otro planeta, naves espaciales, etcétera. Y a pesar de que ellos experimentaban cosas que yo no iba a experimentar nunca, sí podía entender los elementos básicos de lo que ellos vivían. Podía establecer puntos de contacto. Así que la caracterización, la creación de personajes, para mí es desde luego una base crucial para escribir. Si no tienes un buen personaje, en mi opinión, no tienes nada. Hart no están tan de acuerdo, pero yo creo que los personajes son todo en la literatura, ya sea de ciencia ficción o de cualquier otro género. Una pregunta para las dos también. Nos gustaría conocer, a mí me encantaría conocer vuestra experiencia. Sé que Pat, por ejemplo, está fascinada por la innovación y por la tecnología, y en algún momento ambas han llegado a asesorar empresas. Siendo escritoras, han llegado a asesorar a empresas por sus ideas de cómo creen que va a ser el futuro. Y me gustaría que nos hablasen de sus experiencias asesorando a empresas. Well, there actually is. Bueno, tampoco puedo contaros mucho, ¿eh? Lo que hice fue trabajar efectivamente como asesora un fin de semana en Boston para Eastman Kodak. Y tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad, así que lo que sí os puedo decir es que Kodak había recabado muestras de todos los asistentes a esta especie de seminario, y lo que querían era, con estas muestras, pues que se planteasen los
trabajadores cómo iba a ser el futuro. Lo de la fotografía digital ni se le pasaba a nadie por la mente. Y lo que tenían que hacer era pensar en formas de mantener viva a la empresa, de ver qué es lo que iban a producir, qué es lo que iban a hacer de cara al futuro. Y hablamos mucho acerca de las cosas. E hicimos un brainstorming y nos dividimos en grupos y luego nos dividimos en parejas para hablar acerca de estas ideas. Lo que hacíamos era separarnos y reunirnos para intercambiar impresiones. Y la conclusión a la que llegamos fue que la conservación y almacenamiento de la información iba a ser, seguramente, el elemento clave en la vida de la mayoría de la gente. Pensad que lo estábamos analizando en función de la experiencia humana básica. No hay ni una familia en el mundo occidental que no tenga un álbum de fotos, estoy segura. Y a partir de ahí puedes extrapolar y darte cuenta de la importancia que tiene para la gente el conservar sus vidas, sus recuerdos, conservar lo que saben de sí mismos, conservar las experiencias que han tenido. Y Kodak creó una industria entera basada precisamente en esa idea de conservar los recuerdos. Pero es todo lo que os puedo decir, ¿eh? Tengo ese acuerdo de confidencialidad y no puedo decir más. Sí es verdad también que ejercí como asesora a Hallmark Cards. Yo escribía de estas tarjetitas de felicitación y tal. ¿Sabes? Yo soy una de esas. Soy una de esas. Puedo escribiros una tarjeta de felicitación de cumpleaños original con una mano atada a la espalda, sin problemas. Y el caso es que en Hallmark, en esta empresa de tarjetas de felicitación, pues hablábamos acerca del futuro también. Y hacíamos experimentos creando pequeñas redes. Por ejemplo, había bloques de apartamentos donde vivían muchos empleados de la compañía y creaban una especie de red muy básica. Pensad en los gráficos de un juego Nintendo, el más básico que hayáis visto. Bueno, pues aún más básico que eso. Y lo que hacían era, para comunicarse, utilizar tarjetas de felicitación electrónicas. Lo que pasa es que, claro, eran tarjetas de felicitación electrónicas en el año de la castaña y tardaban 10 minutos en cargar. De repente veías lo que iba a ser una tarjeta y veías, aquí hay un rayito amarillo, aquí hay otro, aquí hay otro. Y 5 minutos después decías, ah, sí es el sol. Y nosotros hablábamos mucho de ese tipo de experimentos de comunicación. No es tanto que yo ejerciera como asesora, sino que les preocupaba ver qué ideas les podía aportar desde que había dejado la empresa para mejorarla. Sí he hecho de vez en cuando también alguna que otra entrevista para dar ideas. Me he reunido con empresas, pero en los últimos 20 y pico años me he dedicado a tiempo completo bien a criar a mi familia, y siempre digo que he tenido 2 hijos, uno de 16 años y otro de 85, y el de 85 me daba muchos más problemas, porque es que cuando acabas de criar a tus hijos tienes que cuidar a tus padres. Y en eso sí puedo asesorar, pero he estado ocupada como escritora y cuidando a mi familia. Bueno, al igual que Pat, dice Nancy, yo he firmado acuerdos de confidencialidad. Lo que sí os puedo decir es que formo parte de un grupo de ciencia ficción que se llama Sigma, que asesora de vez en cuando a determinados grupos dependientes del gobierno de Estados Unidos. Y hacemos hipótesis acerca de lo que será el futuro. Yo he leído muchísimo acerca de ingeniería genética y por eso me incluyeron en ese grupo. No soy científica, ojalá lo fuera, ojalá tuviera la formación científica como para poder ejercer como tal, pero dado que no la tengo, lo que hago al escribir sobre ingeniería genética es documentarme muchísimo y preguntar a un montón de gente y volver a preguntar y preguntar otra vez más hasta que lo entiendo lo mejor que puedo y lo escribo lo mejor que puedo también. La ingeniería genética es un hábito que va a desarrollarse muchísimo en este siglo. Se ha dicho que el siglo XX ha sido el siglo de la física. Empezamos con los ensayos de 1905 de Einstein, luego las explosiones y luego todos los avances que ha habido sobre la física del mundo. Bueno, pues el siglo XXI va a ser el siglo de la biología, porque lo que entendemos y lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo en distintos lugares del mundo
en cuanto a ingeniería genética de cultivos, de bacterias, de animales e incluso de seres humanos, es algo sorprendente. Y cuando hablo con públicos jóvenes en Estados Unidos, con gente joven, les digo, sois la generación que va a tener que tomar una serie de decisiones muy importantes. Por ejemplo, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a llegar? ¿Creéis que podemos controlar totalmente eso? Porque os equivocáis si lo pensáis. Si aquí no se hace y hay beneficio en lo que quiera que sea que no se está haciendo en Estados Unidos, se va a hacer en otro país, seguro. Y hay mucha investigación genética que es muy beneficiosa. La insulina, por ejemplo, costaba mucho de crear hace tiempo, se extraía de animales vivos hace años. Y ahora se hace mediante bacterias modificadas genéticamente. Es decir, que los diabéticos pueden conseguir insulina con mayor rapidez y mucho más barata que antes. En Estados Unidos, si quieres un gato que brille en la oscuridad, lo puedes hacer. Hay un laboratorio en California que vende gatos que brillan en la oscuridad. Yo no sé por qué narices querría alguien un gato que brille en la oscuridad, pero que lo quieres si tienes el dinero, no hay ningún problema. También hay conejos que brillan en la oscuridad. Algunas de estas cosas son muy frívolas, pero otras son muy serias. Y al gobierno le interesa porque la ingeniería genética se puede convertir en un arma, como casi cualquier otra cosa, por otra parte. Y Sigma, este grupo de ciencia ficción, pues asesora. Acabo de tener una imagen mental de Diógenes. ¿Os imagináis a Diógenes agarrando a un animal que brilla en la oscuridad? No sé, en fin. Don't ask me why. No me preguntéis por qué lo he pensado, Pat, ¿crees que tú que es la ingeniería genética la ciencia del siglo XXI? Tú que siempre has sido definida más como, bueno, pues cyberpunk, aunque no te guste, pero por tus primeras obras, por el desarrollo de tus mundos virtuales en muchas de tus novelas, ¿para ti también es la genética? ¿Crees que será los grandes avances del siglo XXI? Well, first I'd like to. Bueno, hay una pequeña corrección que me gustaría hacer. No es que no me guste que me llamen cyberpunk. No tengo problema, que me llamen lo que quieran. Y entiendo de dónde surge el que me pongan esa etiqueta. Lo veo en mi obra. Ahora bien, el futuro. El futuro no es más extraño de lo que podemos imaginar. Y al mismo tiempo no. Yo ahora mismo pienso en Jay Lake, un escritor que murió el año pasado. Y mientras aún estaba en este mundo, le dedicaron un Indiegogo, un proyecto. Hicieron un proyecto de micromecenazgo, de crowdfunding, para que se estableciera la secuencia genética de su cáncer, para así, en el futuro, pudieran ayudar a otros pacientes de cáncer que tuvieran la misma variante. A Jay ya era demasiado tarde, pero si podían secuenciar la cadena genética de su cáncer, seguro que se podría desarrollar un medicamento muy eficaz. Y hubo un proyecto de micromecenazgo, como digo, para eso. Bueno, a eso a mí sí me ha pasado por la cabeza, lógicamente. Yo quiero que todo el mundo se dedique a la ingeniería genética. Y que curen lo del cáncer, que yo tengo uno. Que ciencia ficción es verdad que el siglo pasado era la física y que podía ser la genética. Y sin embargo, cuando miro alrededor y veo el desarrollo de las redes sociales, por ejemplo, y de Internet, parece que el futuro está lleno de cables y que no son como imaginaba Pat Cadigan, pues esto de un mundo virtual, sino que estamos en nuestro mundo cada vez más aislados, en pequeños grupos por medio de redes y una gran red que lo controla todo. Pero yo no veo, veo que estamos demasiado entretenidos con estas cosas como para pensar en el gran cambio que puede haber. Influencia de las redes sociales y de Internet en la manera de escribir y en la manera de pensar. ¿Ha cambiado vuestra forma de escribir? ¿Os ha inspirado?
Oh, I've written an awful. Bueno, yo he escrito muchísimo acerca de cosas semejantes a Internet. Incluso cuando Internet estaba dando sus primeros pasos y no estaba tan desarrollado como ahora. Lo que yo he visto en Internet no era aislamiento, sino una forma de que gente que se sentía sola, estuviera donde estuviera, tuviera un mecanismo de comunicación. Internet supone para mucha gente que da igual donde vivan, porque van a poder encontrar a otra gente, a otras personas que piensen como ellos. Si para poder hablar con alguien que tenga tus mismos gustos y te tienes que mudar para ello, pues estás perdido. Si resulta que al contrario, tú te mudas al otro lado del continente y no tienes por qué perder a tus amigos. Yo me mudé a Inglaterra hace unos años y mi hijo decidió volverse a Estados Unidos. Hoy en día puedo hablar con mi hijo cada día por Internet. No existía Skype al principio cuando él se mudó, pero sí podíamos hacer chat por Internet. Y lo hacíamos cada día. Y creo de hecho que ahora habla más conmigo que cuando vivíamos juntos. Pero bueno, eso es lo que he visto en Internet, esa posibilidad de comunicación. A partir de Internet surgieron las redes sociales y siempre demonizamos a las redes sociales y decimos que efectivamente son muy malas y tal. Y es verdad que no son siempre geniales, pero es que tampoco van a desaparecer. Yo no concibo algo que pueda sustituir Internet ahora mismo. Creo que eso va más allá de lo que... Bueno, aunque si me voy a casa y pienso en ello... No, a lo que iba. Creo que es el siguiente paso. Tiene que haber algo después de Internet. Y yo no estoy segura de que poder llegar a ese umbral en el que vea el siguiente paso, lo que va a sustituir Internet. Ni sé si puedo escribir algo que sea plausible sobre la sustituta o el sustituto de Internet. Pero si le dijeras a alguien hace 10 años que ibas a tener a 500 personas siguiéndote y que tú seguías a 800 personas, era una conversación que no tenía sentido, que no querrías tener con nadie. Y de repente lo hemos integrado en nuestro lenguaje. Yo tengo 3.000 amigos. Sí, ya, claro, 3.000 amigos, fijo. Pero sí, en Facebook sí. Tienes amigos íntimos, claro, y luego tienes amiguetes que te envían de vez en cuando un mensaje, te dicen hola, ¿qué tal? Y lo que tenemos ahora son distintos niveles de amistad, grados de relación con otras personas. Y yo no veo que eso tenga por qué ser algo malo. No siempre es bueno, pero no tiene por qué ser algo intrínsecamente malo. Mire, yo no creo, dice Nancy, que la tecnología sea buena o mala de por sí. Lo que cambia es el uso que le das. El día que se descubrió el fuego, se descubrieron los delitos de prenderle fuego a propiedades aseguradas, por ejemplo. Yo no tengo muchos conocimientos, como os decía, de ingeniería genética, pero sí puedo acceder a bases de datos y enterarme de qué experimento se hizo ayer en Rusia, China o Inglaterra sobre ingeniería genética. Y por otra parte, eso permite que otros grupos se organicen mejor. ISIS y otros grupos que predican el odio se organizan mejor y se pueden encontrar mejor unos a otros. Seguramente, si no pudieran establecer redes entre ellos, estas personas no formarían grupos como aquellos a los que nos enfrentamos. Así que, como digo, la tecnología puede ser buena y mala. Yo uso la tecnología para jugar al ajedrez, para estar en contacto con la gente a la que conozco y para documentarme. Y soy muy mala jugadora de ajedrez, pero me gusta mucho. Y tengo 7 rivales de ajedrez en distintos lugares del mundo y a veces, cuando tendría que estar escribiendo, pues estoy jugando una partida. Son gente que no viven cerca de mí y es una forma de estar en contacto. Y el siguiente paso, tú decías que no te imaginabas el siguiente paso, ¿no, Pat? Yo creo que el siguiente paso son los implantes, que te permiten acceder
a Internet. Sí, eso lo dije en mi segunda novela, dice Pat. Pues deberías haber seguido por ahí, le responde Nancy. La necesidad de actualizaciones. Una vez lo tienes dentro, si los tenemos nuestro smartphone, nuestro iPhone, y cada 2 por 3 hay que actualizarlo, ¿quién se va a atrever a realmente ponerse determinados implantes? Y cuando falla la versión 2.23, Oh, there will be, am I on? Yeah. Oh, there will be always be. Hombre, siempre va a haber gente que adapte de primeras, que esté en primera fila cuando haya una novedad. Y luego habrá otro grupo que vaya un poquito más atrás a ver cómo funciona, y otro grupo que vaya aún más retrasado, que esperará hasta que esté todo perfectamente hecho. Ahí es donde estoy yo, en el tercer grupo. Y luego habrá gente que ni siquiera se entere de que ha cambiado la tecnología. En cuanto a las actualizaciones, bueno, pues va a haber gente que esté dispuesta a que le quiten y metan cosas, y habrá otros que digan, no, lo que tengo ya está bien. Yo utilizo un teléfono no inteligente, uso una BlackBerry porque estoy acostumbrada a ella. Yo no soy de las que están en la cresta de la ola, siempre espero un poco. Va a haber gente que sí quiera estar en primera fila y serán los que vayan probándolo para los demás. Bueno, si tienes un implante orgánico, quizás se pueda actualizar con inyecciones. O a lo mejor, dice Nancy, basta con tener como una especie de enchufe, y te lo vas quitando, poniendo, no lo sé. Y responde Pat, bueno, ya tenemos implantes hoy en día. Hay una mujer que tiene un implante, y esto yo lo descubrí cuando escribía Sinners, mi segunda novela. Hay una mujer que tiene un implante que le permite controlar sus ataques de epilepsia, porque tenía ataques de epilepsia cada 2 por 3. Y lo que hicieron con el implante era crear un cortocircuito que interrumpía ese ataque, las convulsiones. Él lo detenía, vamos, lo frenaba en seco. Y también sé que hay trabajo que se ha hecho en estimulación del cerebro profundo. Yo he hablado con mi psiquiatra sobre este tema. Tengo que tomar muchas medicaciones ahora mismo. Y yo le dije, que o me metía en cualudes, en pastillas tipo anfetas, o medicación dura. Y ella me dijo, no, déjate con la medicación dura, que los ludes, las anfetas, tendrá que ser mucho más tarde. Toda esta medicación a la que me refiero era para luchar contra la depresión que tenía. Yo creo que en el futuro puede haber implantes que interrumpan los ataques de pánico. Cuando me documentaba para Sinners, descubrí que un ataque de pánico es una zona del cerebro que empieza a emitir impulsos erróneos y te transmite la sensación al resto del cerebro de que tienes un ataque al corazón. No es que seas un mariquita o que no seas lo suficientemente fuerte. No, es simplemente que tienes neuronas que están lanzando impulsos eléctricos equivocados en tu cerebro. Y hay una medicación que te permite interrumpir esos ataques, pero que luego hace que te tiemblen las manos, te hacen hablar muchísimo. En fin, a lo que voy es a que con los implantes podrías identificar exactamente la zona en la que tienes que interrumpir los ataques de pánico. No tendrías ya gente que llega a urgencias diciendo, tengo un ataque al corazón. Hombre, ya somos en parte cyborg, dice Nancy. Ya tenemos marcapasos, tenemos abscesos que te permiten drenar problemas en el cerebro, tenemos clavos y tornillos que se nos ponen cuando se nos rompen los huesos. Una amiga mía se le rompió parte del globo ocular con un corte que se hizo con un cristal y le pusieron un trocito de plástico. Así que es en parte plástica, en parte cyborg. Y ahora resulta que Connie Willis, que es escritora de ciencia ficción, pues también tiene un implante de estos. Y es una cyborg. primer cyborg. Pensábamos en otros escritores más. Una cosa que me fascina de la tecnología y de las redes que hablábamos antes es
es la posibilidad de trabajar juntos también, de que muchas personas aisladas consigan crear, incluso construir ahora con las impresoras 3D cualquier cosa física. Y por otro lado, esto simplemente era un comentario que yo creo que ahí también está el futuro, la construcción tanto de proyectos, de llevar adelante proyectos, sino de construcción física también. Y también el futuro, el desarrollo de la mente, el conocimiento de la mente, que yo creo que ese es el otro universo que nos queda por explorar, cuando la ciencia ficción quizás ha estado explorando el espacio durante mucho tiempo y todavía no conocemos cómo funciona nuestra propia mente y simplemente lo tenemos que imaginar. Pasaba a una pregunta que es bastante odiosa, aquí lo reconozco, y vamos a hablar de mujeres. Si el ser mujeres cambia en algo nuestra forma de escribir. Yo quería comentar un cuento que hay de una escritora española que se llama Care Santos. Es un cuento muy breve y un poco humorístico, en el cual una escritora, un periodista becario, le pregunta, después de haber tenido esa pregunta como 100.000 veces en su vida, de si hay una sensibilidad especial femenina en su forma de escribir. Ella se cansa tanto que lo asesina y su fantasma, el fantasma del becario, la persigue durante toda su vida preguntándole siempre lo mismo. Entonces yo, pues teniendo este cuento en mente, no voy a preguntar eso, pero si ser mujeres os ha creado alguna especie de agenda política o si vuestras convicciones como mujer os hacen escribir de alguna manera determinados personajes o no. Eso. I'm fortunate. Hombre, la verdad es que he tenido suerte porque empecé a escribir ciencia ficción a finales de los 70, a principios de los 80. En aquella época esa barrera ya había desaparecido, o se había roto, mejor dicho. La ciencia ficción en los años 40 y 50 era dominio masculino. Y luego de repente llegamos todo un grupo de escritoras, Jen Stipley Jr., que era en realidad Alice Sheldon, Ursula K. Le Guin, en fin, muchas pioneras, Judith Snail entre ellas, que escribían ciencia ficción. Y yo llegué un poquito después de ellas. No fui yo la que tuvo que ir abriendo caminos, ni tuvo que luchar contra tantos prejuicios como otras escritoras. Pero, dado que soy escritora de ciencia ficción hard, es decir, dura, es decir, que me baso en la ciencia existente y que extrapolo a partir de los avances científicos que existen hoy en día para ver qué es lo que ocurre en el futuro, pues dado que soy de ese estilo, como digo, me costó un poquito más que me aceptaran. No había muchas escritoras de ciencia ficción pura o hard en aquella época. Ahora mismo sí, pero no somos muchas las que trabajábamos en ciencia ficción dura. Y puedo decir sinceramente que no creo que me haya encontrado con ningún prejuicio contra mí por ser mujer en la industria editorial. Y sé que hay gente que no estará de acuerdo, pero es que resulta que por lo menos la mitad o más de las personas que han editado mis obras en Nueva York tienen editoras. Y he trabajado con muchas de ellas, con Pat Mitchum, con muchas otras escritoras. Y no me he encontrado con prejuicios como los que había en el pasado. Hay una historia muy famosa, una anécdota acerca de Ursula K. Le Guin. Escribió una historia que se titulaba Las 9 vidas. Es un relato de los años 60 y se lo vendió a Playboy, a la revista Playboy, que en aquella época publicaba relatos muy buenos, además de mujeres semidesnudas. Y claro, nosotras nos comprábamos el Playboy por los relatos. Pero a lo que iba, Hugh Hefner era el editor de Playboy en aquella época y supervisaba las obras de ficción. Luego fue Alice Ketchum quien le sustituyó. Pero bueno, Hugh Hefner era el que supervisaba los relatos y Hefner le dijo: oye, voy a publicar el relato, pero lo voy a publicar con el nombre U.K. Le Guin, no como Ursula K. Le Guin. Porque si pongo Úrsula, mis lectores varones se van a poner nerviosos. Y lo que me sorprendió es que, aunque era 1969, Ursula K. Le Guin accedió y dejó que publicasen como U.K. Le Guin. Y dijo, no me parecía importante en aquella época. Hoy en día Le Guin dice que sí es importante. Y es importante que las mujeres firmemos con nuestro nombre y no con seudónimos. Yo tuve la suerte de que llegué 10 años después de esta historia y pude firmar con mi propio nombre.
Y no creo haberme encontrado prejuicios contra mí por ser escritora. No sé si Pat estará de acuerdo. Bueno, yo es que tengo un nombre un poco ambiguo desde el punto de vista de género o sexual. Cuando empecé a escribir, suponían que Pat era de Patrick, o sea, que era un tío. Pero Norman Jewison, un escritor, una escritora, mejor dicho, bastante conocida, le pidieron que publicase con el nombre N.K. Jewison, no con su nombre verdadero, sino que pusiera sus iniciales para que quedase ambiguo, para que no quedase claro que era una mujer quien escribía. Jane Fang, que es escritora de fantasía y ciencia ficción en el Reino Unido, le pidieron que firmara como JM no sé qué. En fin, que sigue pasando hoy en día. Yo pensaba que después del movimiento en defensa de la mujer, del feminismo, que me iba a encontrar con muchísimas escritoras de ciencia ficción y que podía demostrar lo buena que era sin que importase mi género. Y resulta que cuando empecé a escribir me asociaron con el cyberpunk. Y vaya, podéis flipar. Era como si el feminismo no hubiera existido. Y no era culpa del resto de los tíos. Eran muchos aficionados que venían a por mí online y que me criticaban. Que me decían, tú lo que quieres es lamerle el culo a Bill Gibson y aprovecharte de su fama. Y yo les decía, ¿qué? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿No sería Gibson el que tendría que quejarse y no tú? Ha habido mucha gente que ha discutido conmigo, que ha tratado de decirme, de convencerme de que las mujeres no pueden escribir ciencia ficción. Y yo les digo, ya, tú, bla, bla, bla. Últimamente es verdad que no me lo encuentro tanto, pero tardamos mucho en pasar esa barrera en mi caso. Tardé 30 años como escritora en lograr el reconocimiento como escritora de ciencia ficción pura y dura. Antes de eso, otros escritores habían sido condescendientes conmigo, me insultaron directamente, algunos aficionados y aficionadas, gente que escribía reseñas, pero la verdad es que los editores, por lo menos, sí me han tratado bien, siempre. No puedo decir que haya un solo editor o editora que haya tenido prejuicios contra mí. Y es que, como decías tú, Nancy, la mayoría de nuestros editores son en realidad editoras. A ver, si me permitís, voy a hablar yo de departamentos de marketing, que no son nada populares con los escritores y escritoras. Los editores compran un libro porque creen que el libro es bueno. Los de marketing lo que quieren es que sea un producto lo más atractivo posible para la mayor cantidad posible de gente. Les da igual quién lo ha escrito. Les da igual que la portada que están poniendo no tenga nada que ver con el interior de la novela, siempre y cuando crean que pueden venderlo con aficionados de ciencia ficción. Si no habéis acudido nunca a una convención, hay una tradición un tanto rara, y es que pillas canciones conocidas y les cambias la letra para que haga referencias a la ciencia ficción. Mike Flett, que es un escritor de ciencia ficción, es muy bueno. Tiene una canción sobre portadas. El protagonista de su novela era una mujer negra y lo que pusieron en la portada era a una rubia blanca con un uniforme de astronauta abierto hasta el ombligo, y la canción que le escribió es así: hay una pava en la portada de mi novela, hay una pava en la portada de mi novela, es rubia y es sexy, no está en la novela, es una pava en la portada de mi novela. Y sigue así, con una canción, una melodía conocida, pero haciendo una crítica, porque la portada no tenía nada que ver con el interior del libro. A nosotros nos solemos llevar bien con los editores, pero mal con el departamento de marketing. Dice Pat: yo tengo una historia fantástica con un equipo de marketing. Tengo un libro que se llama Tea from an Empty Cup, té de una taza vacía. Y el título original era Boroko, que es una palabra japonesa. Y resulta que me encontré con dos editores que no sabían qué quería decir Benroko, que era
la palabra japonesa que había escogido. Y me dijeron que cambiase el título. Y el editor inglés me dijo, ¿por qué no pones lo de té de una taza vacía? Y a mí al principio no me gustó, pero cuanto más me lo pensaba me dije, oye, está bien, ese es el título que vamos a poner, me gusta la sugerencia. Y luego esta editora me mandó un correo y me dijo, lo siento, ¿sabes? Mi superior me dice que tenemos que buscar un título distinto. Y yo le dije, no, me gusta el título que me has sugerido tú y ese es el título que va a llevar la novela. Tú eres mi editora, no tu superior, no el de marketing. Y ella me dijo, te quiero. Y 2 días después me dijo, Pat, la gente de marketing dice que no pueden publicar un título como té de una taza vacía. Y yo le respondí, dile a los de marketing que soy una zorra y que pueden venir a besarme el culo, que ese va a ser el título. Y así se publicó, ese es el título que tuvo la novela. Pero lo que no sabía yo era el final del chiste. Hubo un montón de discusiones, pero al final dije, repito, soy una zorra, una perra mal encarada, bésame el culo y pon el título que te digo. Y resulta que en unas jornadas, en una convención en el Reino Unido, se me acercó el dueño de una librería y me dijo, oye, tu editorial me ha llamado con una historia muy rara. Y me preguntaron qué me parecía como título de un libro, té de una taza vacía. Y yo les pregunté, dijo el librero, ¿quién lo escribió? Y me dijeron, no te lo vamos a decir, pero ¿qué te parece el título? Y yo estaba encantado, dijo el librero. Hice promoción de la novela con bolsitas de té. Daba bolsitas de té de regalo con la novela. Obviamente los de marketing encontraron una respuesta que no era la que buscaban al consultar con un librero. Y unas semanas después me encontré con un tal Dick Judd, que era el dueño de Forbidden Planet, una librería en Londres. Y me dijo, oye, ¿sabes que tu editorial me llamó? Y yo le dije, ah, ¿sí? ¿Te preguntaban por un título? Y él me respondió, efectivamente, me llamaron para preguntarme que me parecía un título como té de una taza vacía. Y yo les dije, le pregunté, ¿y quién lo escribió? Y le respondieron, no te lo vamos a decir, lo único que nos interesa es saber qué te parece el título. Y el dueño de Forbidden Planet me dijo, y les dije que me parecía genial el título, que necesitábamos más títulos así. Hubo un silencio enorme al otro lado del teléfono, al parecer, y luego me dijeron gracias y colgaron. Así conseguí que se publicara la novela, gracias a que los libreros les gustaban los títulos que yo ponía. Mi libro más conocido se llama Mendigos en España, dice Nancy, y no tiene nada que ver con España, nada, pero se llama así porque es acerca de gente a la que se modifica genéticamente para que no tengan que dormir. Yo lo escribí por puros celos. Yo si no duermo 8 horas, estoy que me caigo por los rincones. Y tengo amigos que duermen 2 y 3 horas. Y a mí me da una cantidad de envidia que no os podéis imaginar. El libro tiene que ver con la economía, pero no con la economía española, sino con la norteamericana. ¿Cuál es la diferencia entre los que tienen y los que no tienen en una democracia que es básicamente capitalista? Lo había escrito como una novela corta. La novela corta ganó el premio Hugo y ganó el premio Nebula. Y entonces la transformé en una novela larga. Y cuando fui a hablar con un editor para publicar el libro, los de marketing me dijeron, oye, que lo de Mendigos en España no suena de ciencia ficción. ¿No lo podíamos cambiar un poquito, con un poco más de actitud? Cambiar el título. Y el editor me dijo, pero qué actitud, ni qué cohetes, ni qué narices. No hay cohetes en la historia. Los de marketing querían cambiar el título a una obra que había ganado los 2 premios más importantes, el Hugo y el Nebula. Los de marketing me decían, es que no suena a ciencia ficción, suena como un tratado sociológico acerca de la península ibérica. Y mi editor y yo les dijimos que de eso nada. Yo le dije que manteníamos el título de Mendigos en España y entre los dos conseguimos defender el título. Y yo creo que el título no le ha hecho daño a las ventas. Aunque sí es verdad que he sentido la tentación de llamar a la segunda parte Mendigos en Portugal, e ir siguiendo con esta tradición, pero me pareció que igual era un poco demasiado.
Se me olvida decir algo muy importante. Después de las preguntas haremos el sorteo de un dorado, que algunos de los que estáis aquí supongo que sabréis lo que es. Hay una campaña para Diego, que está traduciendo en la cabina, es quien sabe quién va a ser el ganador, y luego después de las preguntas lo contaremos. Así que es vuestro turno, público. Si no, yo tengo un montón de preguntas más, o sea, no vamos a obligar tampoco a nadie. Nobody has a question. Yo tengo un montón, que me he quedado aquí pensando, digo, dejaré un ratito para preguntas. ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie? Yo voy con mis preguntas. Una de las preguntas que tenía yo preparadas, aparte de lo que habíamos hablado de la tecnología, cómo influye en la humanidad, es si tenéis algún tema recurrente, si os dais cuenta que, quieras que no, estáis hablando o estáis escribiendo siempre sobre lo mismo. You mean a technological topic or just... ¿Te refieres a temas tecnológicos o un tema en general? Hombre, yo escribo, como decía Susana, acerca de relaciones familiares y sobre todo acerca de relaciones entre hermanas. Yo tengo una hermana y tenemos muy buena relación. Algunas de las relaciones de las que escribo pues no son especialmente buenas, sobre todo entre hermanas. Eso no quiere decir que la relación que yo tengo con mi hermana Kate sea mala. Al contrario, lo que quiere decir es que es un ámbito fértil para historias. La persona con la que creces, el hermano o hermana con el que creces, es alguien a quien conoces desde antes que a tu hermano o que a tu marido o que a tu familia. Y es gente con la que compartes secretos que no compartirías con nadie más. Así que yo he escrito acerca de hermanas, pero no en concreto, acerca de mi hermana Kate. Y ella un día se quejó y me dijo, oye, ¿por qué no salgo nunca en tus novelas? Que yo quiero estar en tus novelas. Y yo le contesté, oye, es que no escribo acerca de gente a la que conozco, escribo acerca de relaciones. Y ella me dijo, que sí, lo que quieras, pero que me pongas en una de tus novelas. Y lo intenté, pero no pude. No encontré la forma de hacerlo. Yo lo único que pude hacer fue ponerle su nombre a un huracán, el huracán Kate. Y no le hizo gracia, pero ya ves, es que no puedes contentar a nadie. Yo he descubierto que escribía acerca de la identidad. Puede que sea porque la pregunta que más me han dicho es, ¿pero tú quién coño te crees que eres? Esa es la pregunta que más veces me han hecho y por eso me planteo yo la identidad. En fin, ya más en serio, no me di cuenta durante años de qué estaba escribiendo, pero sí me di cuenta de que en realidad me estaba preguntando quién era yo como persona, quién era la persona que me rodeaba, quiénes son los demás. ¿Qué somos? Somos una suma de recuerdos y si quitas los recuerdos, 3 o 4 recuerdos clave, ¿serías una persona totalmente distinta? Buena parte de mi trabajo, de mi obra, aborda ese tipo de preguntas precisamente. ¿Nos recomendaseis algún libro vuestro? ¿Cuál es vuestro libro favorito y por qué vuestro? Of books I wrote? Yes. De mis libros, mi favorito no se ha publicado en España, es un tanto desconocido, es un thriller biológico que se titula Stinger. Es acerca de una modificación de la malaria que se transmite por Estados Unidos. Es una variante de la malaria modificada genéticamente y los esfuerzos que se llevan a cabo para ver quién ha creado esa variedad de la malaria. Y yo creo que es mi favorito por los protagonistas. La protagonista, una de ellas, es del Centro de Control de Enfermedades, la encargada de contener la epidemia. Y el otro protagonista es Robert Cavanaugh, que es un agente del FBI que es el encargado de descubrir quién ha modificado genéticamente a los mosquitos para que creen esta epidemia. Robert Cavanaugh, el agente del FBI, no es un agente típico. Era profesor de inglés, profesor universitario de inglés, no sabe mucho de fuerzas de seguridad y tiene muy poca formación como agente, a pesar de que ya tiene una cierta edad. Y me enamoré de él cuando lo escribía. A veces nos pasa a los escritores. A veces los personajes son tan reales para ti que te enamoras de ellos. O puedes odiarlos.
o soñar con ellos, o incluso querer adoptarlos. Pero bueno, Stinger es mi libro favorito precisamente por eso. Y por cierto, los mosquitos no pican, sino que muerden, pero en lugar de llamarle Stinger, o sea, picador, llamar mordedor al libro, biter, no hubiera funcionado. Seguro que a los de marketing no le hubiera gustado, dice Pat. Bueno, mi libro favorito es siempre aquel en el que estoy trabajando. Pero el otro es Sinners. Aparte del libro en el que estoy trabajando, mi otro favorito es Sinners. Básicamente porque noté cómo subía de nivel, por así decirlo. Era una escritora distinta. Y aprendí muchísimo sobre el proceso de escribir. Hay un escritor de novela negra que se llama Lawrence Block, que dice que no se te puede enseñar a escribir, pero sí puedes aprender a escribir. Y esa es una de las cosas que aprendes a hacer haciéndola, escribir. Y ahí, con Sinners, es cuando me di cuenta de que estaba aprendiendo. A veces era como tratar de trepar por un acantilado, usando solo las manos, sin cuerdas ni nada, mano tras mano, subiéndola una tras otra. Y parecía que avanzaba 3 pulgadas al día. Y por eso Sinners será siempre mi obra favorita. Aunque la tecnología que describo en la novela ya se haya quedado desfasada. Buena parte del libro que escribí ya no es ciencia ficción. Yo no estoy de acuerdo con algo que acabas de decir, interviene Nancy. Yo enseño a escribir, hago seminarios de 2 semanas, revisando manuscritos, enseño a veces en sitios enormes, a veces en congresos pequeños, y creo que hay 2 partes en el proceso de escribir. Por una parte, la imaginación, que es algo que nadie te puede enseñar. Nadie puede enseñarte a tener más imaginación o una mejor percepción de la que ya tienes o que desarrollas tú misma. Pero hay otra parte que es la profesión. Si escribes sin parar, aprendes, seguro. Pero también hay atajos que te pueden enseñar. Atajos que te enseñan la profesión con rapidez. Pequeños truquillos. Cómo dar forma a una escena, por ejemplo, para que tenga el mayor impacto posible. Y yo creo que eso sí se puede enseñar. Y que eso puede ayudar. Es como aprender a andar en bici. Puedes leer libros acerca de andar en bici. Puedes ver vídeos acerca de montar en bici. Puedes consultar a expertos ciclistas. Pero al final no te va a quedar más remedio que comprarte la bici y pedalear. Bueno, si alguien va pedaleando a tu lado, si te ayudan y te corrigen un poquito la dirección o te sujetan el manillar, eso puede ayudar. No, a ver, no te voy a llevar la contraria, dice Pat. Lo que acabas de decir tiene sentido. Lo que pasa es que tienes que enseñárselo a quien pueda aprenderlo. Porque podrías pillar a un grupo de gente cualquiera y hablarles pues de personajes, punto de vista, de creación de escenas, de lo que te dé la gana. Pero solo algunos lo pillarían, lo entenderían. Bueno, yo creo, dice Nancy, que solo algunos llegarían a ser profesionales, pero todos podrían mejorar. Me habéis oído cantar, sabéis que canto fatal. Una vez canté Cumpleaños Feliz y mi hermana, que es cantante profesional, me dijo que nunca en su vida había oído a alguien desafinar tanto cantando Cumpleaños Feliz. Yo creo que hay una diferencia entre enseñar a alguien a escribir mejor y enseñar a alguien a ser escritor profesional, a que le paguen. Pregunta del público, yo, sí. Ay, ahora la gente se ha animado. Ya también. Hola, yo quería saber qué opinión tenéis sobre la ciencia ficción en la pequeña y la gran pantalla. Si tenéis alguna película preferida de ciencia ficción, una película distópica, o si seguís alguna serie actual. ¿Qué opinión tenéis en general de la pequeña y la gran pantalla? Okay, my opinion of most science fiction. A ver, lo que opino de la mayoría de las películas de ciencia ficción es que son ridículas. La mayoría. En lugar de quedarse con lo bueno, con la ciencia ficción de la buena que hay ahí fuera y hacer pelis buenas, Hollywood tiende a pillar una idea de ciencia ficción que tiene potencial y la retuercen tanto
que acaba con disparos y con explosiones y para de contar. Y a veces es que las premisas son inútiles, son irrisorias. Hay una peli que se llama Luna, Moon, acerca de una perforación minera, una explotación minera en la Luna. En lugar de mandar a 3 personas para hacerlo, crean un sistema con clones que están subterráneos de un solo minero y luego dicen que se tiene que ir a la Tierra para que no se den cuenta de lo que pasa y luego tienen que fingir que hay señales y transmisiones desde la Tierra para que no sepa que en realidad está muerto y que el que está ahí es el clon. En fin, que es una chorrada enorme toda la premisa y que no tiene sentido. Y eso se aplica a toda la ciencia ficción. A mí me preocupa mucho ver películas de ciencia ficción. Me pone de mala leche, así que mejor a mí no me preguntéis. Yo estoy tratando de pensar... A ver, me gustaron mucho las 2 primeras pelis de Alien. Y yo me quedaba dándole vueltas a por qué me había gustado tanto. Y me di cuenta después de mucho pensar que era por los personajes. Y no solo por los personajes, sino que estaba viendo una peli en la que no había sexismo, no había machismo en absoluto. No había tías allí gritando, ni machotes que iban a defender a la gente. No, eran personas que estaban en pie de igualdad entre ellos. Y eso incluía a la niña en la segunda. Me parecía fantástico. No sé, y siempre me han gustado las series de televisión de ciencia ficción. Me encantaba Star Trek de niña. Pero es que antes incluso veía La Dimensión Desconocida, Twilight Zone. Y no llegaban hasta donde yo quería llegar. Bueno, yo creo que eso lo hace ahora la fantasía, dice Nancy. Creo que Juego de Tronos es fantástica. Creo que Star Wars es algodón de dulce, algodón de azúcar, pero que ha funcionado muy bien. Creo que la fantasía funciona mejor, más que la ciencia ficción pura y dura. Sí, continúa Pat. Porque es que no tienen claro cómo hacer una buena adaptación de ciencia ficción pura y dura. No han sucumbido a la idea de que hay un montón de frikis en el mundo y que nos encanta volvernos chalados con fricadas. Hay una historia corta que se llama La historia de tu vida. Una historia que pude vender a Hollywood. Amy Adams va a ser la protagonista y no creo que vayan a poder transformar eso en una peli de tiros. Espero que no, por lo menos. Es un relato mío que se llama Historia de tu vida y que ahora se va a adaptar. Pero ya veremos. Si se ciñen al texto, yo creo que puede ser una peli muy buena. Todos los aficionados a la ciencia ficción tiene una parte humorística bastante importante, pero es de viajes en el tiempo y es muy, muy divertida. Se llama, no sé si es Frequent o Frequently Answers and Questions About Time Travel. Y es súper divertida. Esa sí que es una recomendación de película de ciencia ficción. What movie is it? ¿Qué peli dices, perdona? And Questions About Time Travel. That's the name? Yes. ¿Ese es el título? I gotta find out about that one. Es muy... Esa me la apunto. ¿Teníamos más preguntas? Sí. There was one over there. Sí. Muchas gracias. Yo quería preguntar a las autoras si consideran, si dirían y cuál es la tendencia actual, porque quizá, pues en parte culpa debido a los departamentos de marketing, como comentábamos, que tratan de especializar cada vez más al público y también pues de las comunidades que Internet posibilita. No sé si se puede hablar de como una oleada, quizá la última fue el cyberpunk, el steampunk, de alguna como moda general dentro de la escritura de ciencia ficción. Bueno, yo ahora me adelanto y diría las distopías, pero vamos, antes de que se lo traduzcan a ellas, ya me adelanto yo creo que son las distopías. Pero a ver qué nos dicen. Dystopias. Las distopías sí, son populares, desde luego, sobre todo en literatura juvenil, para adolescentes. Uno de los motivos por los que a los adolescentes les gusta la ciencia ficción distópica es porque les parece que lo del instituto es una distopía.
que no tiene sentido lo que pasa. Aunque las novelas se basen en chorradas, les llama la atención. En serio, los Juegos del Hambre. Durante 75 años, ¿los padres van a dejar que los críos vayan a luchar? Ni de coña. Antes seguro que habría habido revoluciones, habría habido algún tipo de protesta. Pero el objetivo, el público objetivo, no son los adultos, son los adolescentes. Y están dispuestos a aceptar esta premisa como metáfora de lo que a ellos les ocurre. Dice Pat. A mí es que me parece increíble. Yo pienso que haría en el pellejo de una madre en los Juegos del Hambre y ni de coña se llevan a mi hijo. Pero luego pienso, oye, ¿durante cuántos años en Estados Unidos enviamos a nuestros adolescentes a Vietnam? Que no tenían 12 años, vale, pero se rebajó la edad de la mayoría de edad. Y según vamos rebajando la edad, vemos que los adolescentes se convierten en franquicias y que crecen muy rápidos. No veo yo que nadie deje que un crío de 12 años vaya a luchar a muerte, como se cuenta en los Juegos del Hambre. Pero hemos hecho cosas muy extrañas, más extrañas incluso. No, Pat, yo no estoy de acuerdo con eso. Es que ni los romanos enviaban a adolescentes de 12 años. Dice Pat, bueno, solo si eran cristianos. Y dice Nancy, vale, si eran cristianos y tenían 12 años, los mandaban, pero con toda la familia. No porque tuvieran 12 años. A ver, es que, no sé, para mí el instituto sí fue como los Juegos del Hambre, sinceramente. Estoy de acuerdo contigo. El instituto es una distopía. Hace un par de semanas acudí a una clase magistral sobre crítica de ciencia ficción. Yo era la ponente y luego había disertaciones y la mitad de los alumnos escribían acerca de distopías. ¿Por qué? Y yo les escuchaba. Y yo pensaba, si estuviera escribiendo yo una novela juvenil de distopía, iba a cambiar de tema inmediatamente, porque todo el mundo está escribiendo eso ahora mismo. Distopías de literatura juvenil. Es lo que está de moda. Es una moda, efectivamente, una tendencia. Y es simplemente porque los Juegos del Hambre han tenido un éxito brutal. Bueno, y Divergente. El Corredor del Laberinto. Pero en serio, si queréis ser escritores y escritoras de ciencia ficción, no escribáis distopías juveniles, porque para cuando lo acabéis ya se habrá pasado la moda. ¿Pregunta? Gracias. ¿Cómo planifican la caracterización de personajes? I don't plan it very well. Bueno, no es que se me dé muy bien a mí lo de planearlo, lo de organizarlo. Hay dos tipos de escritores, los que lo tienen todo bien atado desde el principio y los que se lanzan de cabeza esperando que el libro se desarrolle solo según lo van escribiendo. Y yo soy el segundo tipo de escritora. No se me da nada bien lo de hacer un plan. Si sé la historia de principio a fin, me aburro, pierdo interés. Así que lo que trato de hacer es convertirme en mis personajes. Y digo, vale, esta soy yo y esta es la situación en la que me encuentro. ¿Qué hago? Entonces veo qué harían ellos como personajes, veo lo que haría yo y básicamente voy tratando de navegar hasta encontrar la historia. Un poco como lo que hace un actor con un papel. Me convierto en ese personaje, en esa persona, para ver a dónde va la historia. A veces sale bien y a veces no. Yo también me tiro de cabeza. Me tiro de cabeza, dice Pat. Sí escribo una especie de boceto de la historia. Nada, 3 o 4 cositas, apunto lo que quiero hacer, de qué quiero que vaya el libro, y luego empiezo a escribir. Y según voy escribiendo, se me ocurren cosas, y tomo más notas de las notas, básicamente. Y al final, estoy escribiendo, y se me ocurre algo más, y tengo que acordarme de, oye, espera, que tengo otra idea más, que no me la dejé. Y tengo que ver cómo voy encontrando las conexiones. Tengo que seguir escribiendo. Llega un momento en el que voy escribiendo y haciendo notas para no perder el hilo. A veces paro
me releo ese follón de notas sobre el libro que tengo y trato de organizarlas, de darles un poco de coherencia, un orden secuencial. Ahora mismo estoy escribiendo una novela y estoy haciendo eso precisamente, ordenar mis notas. Y me he dado cuenta de que le falta algo. Y me he dado cuenta de qué es lo que me faltaba. Así que tuve que retomar todo el libro desde el principio e incluir toda una serie de cosas que faltaban, porque me di cuenta de que me faltaba un elemento para la novela. A mí me gusta sorprenderme en el proceso. Escribir una novela, para mí, no consiste únicamente en escribir una historia, sino que es un viaje de descubrimiento. Así que me gusta dejar margen a la sorpresa. ¿Y te parece que tus primeros borradores son un desastre? Desde luego, dice Pat. Dice Nancy, los míos también. Dice Pat, los míos son una mierda. Los escritores tienen formas distintas de trabajar. Connie Willis, por ejemplo, lo deja todo esquematizado, ¿eh? Es una obsesa de eso. Y luego escribe las escenas desordenadas. Un día le apetece escribir una escena y la escribe, y al día siguiente escribe otra, y luego las une todas. Y yo eso no soy capaz de hacerlo. Y dice Pat, yo tampoco. Yo me pongo a escribir y tengo que ir en orden. Dice Nancy, parece que para Connie lo importante es saber el final antes de empezar, la última línea. A mí eso no se me da bien. Yo una vez, dice Pat, tuve una historia en la que se me ocurrió la última línea mientras estaba escribiendo el relato. Y escribí esa última línea, esa última frase, antes de olvidarla. Pero fue una cosa espontánea, dentro del proceso, mientras estaba escribiendo. No fue que estuviera pensando en la historia sentada tranquilamente y se me ocurrió la última línea. No, fue mientras estaba escribiendo. Es que no somos pensadoras organizadas, Pat, dice Nancy. No, desde luego que no. Y orgullosa de no serlo, ¿eh? Bueno, yo quería preguntaros a las tres que cuál es el libro que estáis leyendo ahora mismo, y si justo no estáis leyendo ninguno, que cuál es el último que habéis leído. The book I'm reading right now is called Regenesis. It's by George Church. Estoy leyendo una novela que se llama Regénesis, es de George Tripp, y no es una obra de ficción, es de ingeniería genética. Leo muchas obras que no son de ficción. Yo también estoy leyendo una obra que no es de ficción. Y esa es una excusa, normalmente, para escribir novelas sobre cosas que me interesan. Ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama The Three Body Problem, el problema de los tres cuerpos. Es una novela china que me estoy leyendo traducida, no puedo leer chino, pero es que es brillante. Y es distinta a cualquier otro libro. Es distinto. The Three Body Problem, el problema de los tres cadáveres o cuerpos. Y yo creo que rompe todas las reglas. De verdad, me resulta muy interesante. Lo estoy leyendo. No sé si va a tener éxito conmigo o no. De momento lo estoy disfrutando. Así que a ver a dónde me lleva. Que dice que las dos lo han dicho, que cada vez leen más no ficción. Y a mí también me pasa. Y había un escritor que contaba que cada vez leía más libros de no ficción porque la ficción, según vas creciendo y vas teniendo un bagaje literario mayor, cada vez es más difícil que te sorprenda y buscas más calidad y entonces, bueno, pues vas buscando otras áreas de interés. Yo ahora mismo estoy releyendo un libro que es rarísimo que relea un libro. De hecho, a veces pienso de todos los libros que hay en mi casa y que abultan tantísimo, los podría tirar todos excepto quizá 15 o 16 que quizá los volvería a releer. Pero este año iré de vacaciones a Irlanda y yo recordaba haber leído un libro de Bradbury, de Ray Bradbury, que se llama, no sé si es Ballena Blanca, Prados Verdes o Lugares Verdes, Ballena Blanca, que cuenta en relatos muy cortos que reunió en una historia que no tiene mucho sentido, pero que es muy divertida también, pues su experiencia cuando estaba escribiendo el guión de la película de Moby Dick con John Huston. John Huston es un personaje, Irlanda es un personaje en sí, y sobre todo todos los irlandeses que aparecen en una taberna la taberna es un personaje también en sí.
y es muy bonito y tiene frases que de verdad que yo lo leí hace muchísimos años cuando era muy jovencita y ahora lo vuelvo a leer y me he subrayado algunas frases de, dices, qué bien escrito está, qué manera de describir un paisaje verde. Tiene frases preciosas. Si por cuestiones de tiempo lo que os contaba es que algunos lo sabréis, otros no, entre el público, se ha hecho la editorial Gigamés, que es la editorial que está publicando todos los libros de George R.R. Martin, de Canción de Hielo y Fuego, de Juego de Tronos. Ha hecho un sorteo especial de un libro que la verdad es que yo no soy la persona más enterada y no lo tengo aquí delante, pero sé que es El Dorado, es una edición súper especial, súper reducida, muy limitada, muy lujosa, preciosa, que ya me gustaría poder haber participado en el sorteo. Se ha hecho un sorteo durante estos días y había que mandar una foto de un selfie con un hashtag determinado, que era algo así como, no sé exactamente, damas, ciencia ficción, con algo en relación con George R.R. Martin también. Y la foto más divertida lo iban a decidir una persona que trabaja en la editorial y Cristina Macía, que también es organizadora del Festival Celsius 232. Y sé que ahora mismo le han comentado por WhatsApp o algo así, han decidido cuál es la foto más divertida y han decidido el ganador. Y yo llevo desde casi el principio que no me funciona esto y me daba igual porque me enteraba de lo que decían, pero en este momento sí que necesitaría ayuda técnica para que pueda oír al traductor y me diga quién es el ganador y os lo pueda contar a todos. Muchísimas gracias. Susana, sabes que me oyes tú y me oye todo el que lleve los cascos puestos, ¿no? Bien, la ganadora, sí, tenemos una ganadora que es Sara Feérica, Sara Sánchez Montes. Sara Feérica, si no está en la sala, sí, pues ahora te lo doy. Diego, el traductor. Enhorabuena, me das mucha envidia. Bueno, quería daros las gracias a todos por estar aquí y especialmente a ellas dos. De verdad es un lujo, un honor y una ilusión poder haber estado con todos vosotros. Muchas gracias. Ahí viene.